Señor te bendice. Estás en tu canal Padre, Verbo y Espíritu tras la verdad. El tema de esta ocasión, gloria a Jesús, vamos a estar tocando el tema de algo que a mí en lo particular me ha levantado mucha inquietud para manifestarle a la gente y para decirle lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, desde el verso 11 hasta el verso 14. Aquí nos habla de una visión que tuvo el apóstol Juan, y dice la palabra del Señor que son los tiempos finales, son los tiempos en que ya este mundo, gloria a Dios, ya no está, en que la gente que estuvo en este mundo va a ser juzgada, dice la palabra del Señor. Pero hay algo que a mí en lo particular me causa una inquietud de comunicárselo a todos ustedes, que es el tema de la muerte. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 20 del 11 al 14. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice la palabra del Señor que estaba un trono grande y blanco, y que ahí estaba sentado Dios. Y dice en el verso 12 que ahí estaban los muertos, los grandes y los pequeños. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo así, dice que estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El verso 13 dice la palabra del Señor así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice la palabra del Señor que la muerte entregó los muertos que había recogido, que estaban en ella, y que los devolvió, dice la palabra del Señor, asimismo el Hades. Pero dice en el verso 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, gloria a Jesús, que tantos, hay gente ahorita en esta época que estamos en el 2012, que mucha gente, gloria a Dios, venera a la muerte. Mucha gente le dice santísima a la muerte, cuando la muerte es un enemigo de Dios. La muerte no tiene que ver nada con Dios. La muerte no es buena. La palabra del Señor nos muestra en este versículo 14 de Apocalipsis 20 que la muerte fue entregada, gloria a Dios, al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Que fue lanzada a la lumbre, dice la palabra del Señor, y ahí va a ser destruida, dice la palabra de Dios. La muerte no es, gloria a Dios, algo a quien nosotros tenemos que depositar nuestra confianza o nuestra fe. La muerte es una enemiga de Dios, así como el diablo es enemigo de Dios. Bueno, también la muerte es enemiga del Altísimo, gloria a Jesús. Pero ahorita en la actualidad, porque antes no había eso, ahorita ya hay gente que se tatúa a la muerte en el pecho, en los brazos, en la espalda, gloria a Dios. Algunas mujeres lo traen acá en la rabadilla, gloria a Dios. A Dios no le gusta que la gente adore a la muerte. A Dios no le gusta que la fe del ser humano esté depositada en algo que no sea Dios. Dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 4, verso 10: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás, dice la palabra del Señor. Pero la gente confundida por el espíritu malo adora a lo que no debe de adorar. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor Jesucristo. Pero ahorita en la actualidad hay gente que tiene altares a la muerte.
Hay gente que le prende veladoras a la muerte y le pide favores a la muerte, cuando dice allá en Oseas capítulo 4 verso 12 que cuando la gente le pide a la imagen, dice la palabra de Dios, que la imagen le responde. Pero no porque sea cosa de Dios, no, porque dice la palabra de Dios que tiene un espíritu malo esa imagen. O sea, si yo le pido a una imagen de la muerte, si le pido a una imagen de cualquier santo, de María inclusive, más de Cristo inclusive, le pido la imagen de Cristo y Cristo me hace un milagro. Pero no es Dios el que hace el milagro, dice la palabra del Señor en Oseas 4:12, sino que esa imagen tiene un espíritu de fornicaciones, así dice la palabra de Dios. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y nosotros tenemos que adorarle a Él, al que hizo todas las cosas, al que le debemos la vida, al que le debemos la salvación, al que le debemos todo. Gloria a Dios, Él es el creador. Nosotros no podemos adorar a alguien que no sea Dios, y menos a un enemigo de Dios, que es la muerte. Gloria a Jesús. La muerte es un enemigo de Dios. El que adora la muerte, adora, gloria a Dios, la condenación. El que adora a la muerte, adora el infierno, y para allá se va a ir. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú y tu casa. No dice cree en la muerte y serás salvo tú y tu casa. No, la muerte es un enemigo de Dios y yo la ato y la reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La muerte es una enemiga de Dios y no tiene poder absoluto aquí en la tierra, no. Ella nada más se lleva a los muertos que pecaron. Gloria a Dios. Se lleva a la gente que murió en sus pecados y se la lleva al infierno, nada más. Es la tarea que tiene la muerte, nada más. La muerte no es como Dios. Hay gente que cree que la muerte viene por un cuerpo aquí, en México, y a la vez va por un cuerpo a China o a Rusia al mismo tiempo, y no es así. Solamente Dios es el único omnipresente. Solamente Dios puede estar en todos lados a la misma hora y a la misma vez. Gloria a Dios. La muerte no es omnipresente, ni es omnisciente, ni es omnipotente. La muerte no tiene poder en sí. Gloria a Dios. Solamente le hace los mandados al diablo. Gloria a Cristo. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos la salvación y conocemos la vida eterna que Cristo nos ofrece a través de su sangre, déjame decirte, tú que estás de aquel lado, y si tú eres adorador de la muerte, más vale que te arrepientas de adorar a esa imagen o a esa muerte, a ese espíritu malo, porque te vas a ir con él, con ese espíritu malo. No te vas a ir para arriba, te vas a ir para abajo. Así dice la palabra del Señor. Y si no me crees, vamos a la palabra de Dios. Y si no le crees a la palabra de Dios, pues nunca te vas a ir con Dios. Porque dice la palabra del Señor que la fe en Cristo es la que nos salva, es la que nos limpia, es la que nos lleva al cielo, dice la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios, capítulo, gloria a Dios, capítulo 15, gloria a Cristo. Capítulo 15, verso 21. Con esto termino, gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Gloria a Dios. Que es lo que estaba viendo Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis. Estaba viendo el fin. Por eso Juan, inspirado por Dios, decía lo que iba a ser en aquel tiempo, el juicio venidero. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí se refiere que Jesucristo va a entregar el reino a Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, refiriéndose a Cristo, hasta que haya puesto, fíjese bien, haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo va a reinar, va a sujetar todo dominio y se lo va a entregar al Padre. ¿Cuándo? Cuando haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice la palabra del Señor. Y en el verso 26, fíjese cómo dice, y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo de Cristo, dice, que será destruido, es la muerte.
El último enemigo que Dios va a destruir es la muerte. Así dice la palabra del Señor. No lo dice el hermano Armando, no. Lo dice Dios a través de su palabra. Así que si tú eres un adorador de la muerte, o eres un seguidor de la muerte, o sientes atracción por la muerte, te estás haciendo enemigo de Dios. Porque eres con Dios o eres contra Dios. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesucristo. Así que, si estás en esos pasos de muerte, es mejor que te arrepientas de esos pecados, es mejor que busques a Cristo. Cristo será amplio en perdonarte. Su palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Si tú vas a Cristo, Él te va a perdonar. Si tú vas a Cristo, Él te va a limpiar sus pecados, Él te va a dar entrada al Padre. Su palabra dice, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor te bendiga. Espero que haya sido de bendición la palabra del Señor para tu vida, así como lo ha sido para la mía. Esto es Padre, Verbo y Espíritu tras la verdad. A Él sea la honra y la gloria. Amén.